tal? Buenas tardes. Este es un nuevo programa. Hoy es un día muy especial, ya que se realizará una entrevista de parte de la Universidad Pedagógica Nacional a un gran autor. Demos la bienvenida y un fuerte aplauso a Paulo Freire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su invitación a esta entrevista y saludos a esta tan prestigiosa universidad. Y hablaremos referente a su libro Pedagogía del Oprimido. Primero que nada, este libro es un régimen de dominación de conciencia en que los que más trabajan menos pueden decir su palabra y que inmensas multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar. Los dominadores mantienen el monopolio de la palabra con que mistifican, masifican y dominan. En esa situación, los dominados, para decir su palabra, tienen que luchar para formarla, aprender a tomarlo de los que la retienen y niegan a los demás. Es un difícil pero imprescindible aprendizaje. Esto es la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Siendo método de alfabetización, tiene como idea animadora toda una dimensión humana de la educación como una práctica de la libertad. Vamos a dar inicio con la primera pregunta, señor Freire, sobre el capítulo 2. Bienvenido. Claro que sí, muchas gracias. La primera pregunta dice, señor Freire, ¿cómo se presentan las relaciones educandos en cualquiera de sus niveles o fuera de ella? Pues mira, de un carácter especial y determinante, el de ser relaciones de naturaleza fundamentalmente narrativa, discursiva y desertora. Y dígame, ¿cómo considera a la narración tónica? Desde mi punto de vista, preponderantemente es narrar y narrar, referirse como algo definido, estático, dividido y bien comportado, o en su defecto, hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de los educandos. Y dígame, ¿cuál es la visión bancaria de la educación de los que juzgan sabios a los que juzgan ignorantes? Es la que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión, es decir, la absolutización de la ignorancia, a lo que se constituye que llamamos alineación de la ignorancia, según la cual se encuentra en el otro. ¿Y qué consecuencia puede tener entonces la educación bancaria para los educandos? Pues mira, educandos pasivos que se adaptan al mundo en lugar de transformarlo, tienden más a adaptarse a la realidad parcializada en los depósitos recibidos, anula el poder del creador y lo minimiza estimulando así su ingenuidad y no su criticidad y satisface los intereses de sus opresores. Y dígame entonces, en la educación bancaria, ¿cuál es la causa que el educador y los educandos no concilian y rechazan este compañerismo? Pues mira, en el momento que el educador bancario viviera su superación de la contradicción, ya no sería bancario, ya no efectuaría depósitos, ya no intentaría domesticar, ya no prescribiría. Su tarea sería saber con los educandos, en tanto estos supieran con él. Ya no estaría al servicio de la deshumanización, al servicio de la presión, sino al servicio de la liberación. ¿Cómo es la liberación auténtica? Comienza con la humanización en proceso, la acción y la reflexión en los hombres. ¿Qué es la conciencia para usted, señor Freire? Pues para mí es algo vacío que debe ser llenado. ¿En qué se basa la educación comprometida? Se basa con la liberación en los hombres como cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. ¿Y cuáles son los objetivos de la educación bancaria y problematizadora? En la educación bancaria tiene como objetivo la dominación y la educación problematizadora, su objetivo es la liberación. Dígame, señor Freire, por favor, ¿qué son los mediadores? Estos son los objetos cognoscibles que pertenecen al educador, quien los describe o los deposita en los pasivos educandos. ¿Y cuál es el papel del educador problematizador? Su papel es el de proporcionar las condiciones para que se dé la superación del conocimiento verdadero que se da al nivel de logos. ¿Cuál es la relación en la que conciencia y mundo se dan simultáneamente? Bueno, la conciencia y el mundo se dan al mismo tiempo.
exterior por esencia a la conciencia y el mundo es por esencia relativa a ella. ¿Qué hace la educación problematizadora entonces, señor Freire? Hace un esfuerzo permanente a través del cual el hombre va percibiendo cómo están siendo en el mundo, en el que y con el que están. Y bueno, ¿qué subraya directa o indirectamente la práctica bancaria? La percepción fatalista que están teniendo los hombres de su situación, la práctica problematizadora, al contrario, propone a los hombres su situación como problema, les propone su situación como incidencia, conocen el problema y lo pueden superar, se toma conciencia, la toman como realidad histórica y como tal capaz de ser transformada. En su texto, ¿a qué se refiere con la humanización de los hombres? Se refiere al desafío y búsqueda del ser más. Esto no puede frenarse, tampoco puede realizarse en aislamiento, sino en la comunicación, en la solidaridad de los que existen. En la educación problematizadora, en tanto que hacer humanista y liberador, ¿dónde radica su importancia? Radica en que los hombres sometidos a la dominación luchan por su emancipación. Es por eso por lo que es educación, en la que los educadores y educandos se hacen sujetos de su proceso, superando el intelectualismo aliante, superando el autoritarismo del educador bancario, supera también la falsa conciencia del mundo. Bueno, señor Freire, como última pregunta, quisiera saber que en la concepción bancaria que estamos criticando, hemos visto que la educación es el acto de depositar, transferir y transmitir valores y conocimientos. Pero esta no se verifica. Entonces, como contradicción, ¿qué ocurre con la educación bancaria? Bueno, lo dividí en este texto en incisos. El inciso A, el educador es siempre quien educa y el educando el que es educado. En el B, el educador es quien sabe y los educandos quienes no saben. C, el educador es quien piensa, el sujeto del proceso y los educandos son los objetos pensados. D, el educador es quien habla y los educandos quienes escuchan dócilmente. En el E, el educador es quien disciplina, los educandos los disciplinados. F, el educador es quien opta y prescribe su opinión, los educandos quienes siguen la prescripción. El educador es quien actúa, los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan en la actuación del educador. H, el educador es quien escoge el contenido programático y los educandos a quienes jamás escucha, se acomodan al educador. I, el educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que pone antagónicamente a la libertad. Son estos quienes deben adaptarse a las determinaciones del educador. J, finalmente, el educador es el sujeto del proceso y los educandos menos objetos. Vaya, qué interesante es este capítulo, señor Freire. Muchas gracias por recibirnos y contestar nuestras preguntas. Fue un gusto poder resolver sus dudas y colaborar con su aprendizaje en su carrera en pedagogía. Espero que sea de utilidad todos mis aportes. Muchas gracias. El gusto es nuestro, señor Freire, y muchas gracias a todos por su atención. De parte de Fidelina, Lucero, Yolanda, Mireya, Dafne y Valeria, de la Unidad 095 Azcapotzalco, de la Universidad Pedagógica Nacional, les agradecemos. Hasta pronto.